Gracias por su sacrificio de poder venir aquí por la gracia de Dios y juntos compartir este tema que es de gran importancia y de edificación para nosotros como iglesia. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fiel y que salgamos edificados, animados, exhortados y con una visión un poco más clara de lo que es plantación de iglesia. Amén. Padre, te adoramos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Porque, Señor, tú eres bueno en todo tiempo, nos has salvado y ahora por eso podemos estar hablando de plantación de iglesia, Señor. Porque un día tú nos salvaste y tu Espíritu Santo obró en nosotros para conectarnos con una iglesia local y ahí ser discipulados y tú usar la iglesia local como un medio de gracia para santificar nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario nos ha liberado de la esclavitud del pecado y hoy podemos adorarte como iglesia, como congregación, por la obra que tu Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Te pedimos que hoy hables a nuestros corazones, nos exhortes, pero sobre todo que nos animes, Señor. Que nos retes a seguir avanzando el Evangelio por medio de la plantación de iglesias. En el nombre de Jesús. Amén. Para los que estaban aquí el domingo pasado, ¿quién me puede dar un resumen de lo que hablamos? ¿Quién puede darle un resumen de lo que el pastor Elías habló el domingo? Bueno, se hablaron de iglesia como un conjunto primeramente de personas que han sido redimidas, salvas por la gracia de Dios, llamados a ser sus hijos y a glorificarlo a Él. Y se habló de 7 puntos de la que tiene una iglesia. 7 puntos, no como 7 puntos como generalidad, pero 7 puntos importantes de lo que según la iglesia es lo que se cree, velar por lo que se cree, no recuerdo todos los puntos, lo que se cree, velar por lo que se cree, la sana doctrina, la predicación positiva y bueno, otros puntos que se habló. Cree, velan, cuidan, crean y sostienen. Una persona más que me pueda decir algo más. Una persona más que quiera añadir algo de lo que hablamos el domingo pasado. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia local? Un grupo de hermanos creyentes llamados por Cristo para adorarle, glorificarle. Amén. Por lo general, en nuestros contextos, cuando se habla de iglesia, pensamos en un edificio, pensamos en una estructura, pero no es eso la iglesia local. La iglesia somos nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y hermanos, por eso es que nosotros comenzamos estos talleres con el tema de qué es iglesia. Porque no podemos hablar de plantación de iglesia, como dice Nathan King. No podemos hablar de plantar la iglesia si no sabemos qué es una iglesia. Entonces es importante que nosotros sepamos qué es una iglesia para entonces poder hablar de qué es plantar una iglesia. Y mis objetivos en esta mañana son 3 áreas. Primero, los fundamentos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia de plantación? Y dentro de esos fundamentos bíblicos vamos a ver qué es plantación de iglesia, por qué no se plantan iglesias y por qué debemos plantar iglesias. Otra área que estaremos viendo es el rol de la iglesia local en la plantación. ¿Qué tiene que hacer la iglesia local? ¿Quiénes son los responsables de plantar nuevas iglesias? Y finalmente veremos aspectos prácticos, de manera práctica, cómo luce plantar una iglesia de manera práctica. Entonces, mi hermano, en primer lugar veamos los fundamentos bíblicos. ¿Se recuerdan el domingo pasado? El sermón que predicamos el domingo pasado.
ahí vimos claramente quién fue el que autorizó la plantación de iglesias. ¿Quién fue el que dijo vayan y hagan discípulos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra? ¿Quién fue? ¿Quién le dio la autoridad a la iglesia para plantar nuevas iglesias? ¿Y qué fue lo que Dios nos dejó o que Cristo prometió en Hechos 1:8? Ajá, pero algo en específico. Hechos 1:8. El Espíritu Santo lo bendiga. ¿Qué dijo? ¿Que íbamos a recibir qué? El poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser testigos. ¿Para testificar qué? Las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Y vemos la iglesia de Antioquía, las características que tenía. Primero, que estaba predicando el Evangelio. Segundo, que era una iglesia generosa. Y era una iglesia que hacía discípulos. Y en el capítulo 13 que vimos, que enviaron ¿a quiénes? A Pablo y a Bernabé. Enviaron los mejores líderes en ese momento. Así que, mi hermano, la plantación de iglesias no es algo nuevo. La plantación de iglesias no comenzó ahora por moda, no comenzó porque a alguien se le ocurrió. No, hermano. La plantación de iglesias comenzó en el Nuevo Testamento, en Hechos, y fue el modelo que los apóstoles usaron para expandir el Evangelio de Cristo. Así que, mi hermano, si nosotros queremos evangelizar, si nosotros queremos alcanzar a comunidades, como mejor lo podemos hacer es por medio de la plantación de iglesias sanas. Ahora, ¿qué es plantación de iglesias? Plantar iglesia. ¿Qué es plantación de iglesias? Y esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Hermanos, la plantación de iglesia es el cumplimiento de la Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión en Mateo 18? Y por todo el mundo. ¿Y haciendo qué? ¿Y dónde se hacen discípulos? ¿A quién Dios le encargó de desarrollar otros hombres y discipular? ¿En el contexto de qué? De la iglesia local. Dice, cuando tú ves la carta de Efesios, Pablo dice que Dios nos ha dado diferentes dones. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, los dones y talentos que Dios nos ha dado para discipular a otros es para la edificación de su iglesia. Por eso es que Mateo 18 y Hechos 1 es en el contexto de la iglesia. Por eso podemos decir que el cumplimiento de la Gran Comisión plantación de iglesia es cumplir la Gran Comisión, nada más y nada menos, hermano. Pero vamos a darle otra definición un poco más práctica, un poco más contemporánea. Justin Borkehor, que es el autor de este libro de Sobre la Roca, dice: plantamos iglesias cuando somos enviados con el fin de reunir a una familia local de creyentes formadas por el Evangelio, encabezada por Cristo, que tiene una visión misionera. ¿Para qué? Para alcanzar al barrio, a una comunidad o a una ciudad. Entonces, mi hermano, cuando estamos plantando iglesia, lo que estamos es enviando una familia de redimidos, una familia de creyentes a una ciudad con el fin de alcanzar a otros. Eso es plantar iglesias, hermano. No, para eso no necesitamos mucho, hermano. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, esta es una gran realidad, hermano. La Biblia nos manda a plantar iglesias. Esto no se puede obviar. Vemos en Hechos que Cristo les dijo, vayan y sean testigos. No lo hicieron. Vimos que llegó la gran persecución. Y lo que Cristo dijo se tuvo que cumplir. Sin embargo, en Estados Unidos, hermano, solo el 4% plantan iglesias. El 4% de iglesias en Estados Unidos solo planta nuevas iglesias.
O sea que el 96% de iglesias en Estados Unidos no planta iglesias. No planta nuevas iglesias. Y esto es una estadística muy alarmante, hermano. Ahora, ¿por qué no se plantan iglesias? Vamos a ver algunas razones de por qué no plantamos iglesias. Y hermano, posiblemente con algunas de estas preguntas, razones, usted pueda estar batallando hoy. Usted puede estar preguntándose hoy. Y no está mal eso, hermano. O sea, no está mal que usted tenga preguntas del proceso de plantación. Por eso estamos aquí. Por eso estamos haciendo un taller de plantación de iglesia. Porque a lo mejor una de estas razones usted está pensando, oye, pero es que por esta razón no podemos plantar ahora. Pero por eso estamos aquí, hermano. Para orientarnos, para crecer juntos en este tema. Así que varias de las razones por las cuales no se plantan iglesias. Primero, y esto no es un orden de prioridad, solo es una lista. Porque pensamos que no hay suficientes recursos. Tú le dices a alguien, hermano, vamos a plantar una iglesia. Y lo primero que te preguntan, ¿ya tienes el edificio? ¿Ya tienes el dinero? Hermano, no necesitamos nada de eso y lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Sí, es necesario tener dinero, pero eso no es lo importante en la plantación. Y un amigo mío que aprecio mucho, Winston Williams, comparó y haciendo una ilustración hablando de este tema, de un taller muy similar a este. Él decía que la plantación de iglesia es como cuando queremos tener hijos. A veces pensamos que, oye, quiero tener un hijo, pero no, cuando yo tenga el trabajo de $150,000, cuando yo tenga una casa de 3 cuartos, cuando yo tenga la posición que llevo tantos años luchando, cuando sea médico. Y si esperamos por eso, hermano, nunca vamos a tener hijos. ¿Es real o no es real? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Dentro de los recursos que tenemos, hacer ajustes, programarnos, planificarnos. No estoy diciendo que lo haga de manera irresponsable, mi hermano. Solo estoy trayendo una ilustración. Pero no necesitamos todo lo que pensamos como edificio, mucho dinero. Solo necesitamos una cosa, hermano. El Espíritu Santo y la palabra de Dios para plantar la iglesia. Y lo veremos más adelante en detalle. La otra razón por la que no plantamos iglesia, y digo no plantamos para incluirnos, es porque pensamos que somos una iglesia pequeña. No, es que solo tenemos 60 miembros y no podemos dejar la palabra vida con 20 o con 30 o con 40, porque es que va a sufrir mucha palabra vida. Pero hermano, la gran comisión no dice que vayas cuando tengas 100, cuando tengas 200 o cuando tengas 300. Dice ve. Ve. Así que mi hermano, tenemos que reflexionar en eso. Otra razón por la cual no plantamos iglesia en Estados Unidos es porque pensamos que si enviamos líderes o otras personas que estamos sirviendo, nuestra iglesia local se verá afectada. Hermanos, la iglesia la edifica Cristo, no nosotros. Ninguno de nosotros, por más intelectual, por más espiritual que seamos, por mejor que prediquemos, podemos edificar la iglesia de Cristo. Solo Él prometió edificar su iglesia. Ninguno de nosotros somos indispensables. Ni yo soy indispensable, ni Mario es indispensable, ni Fidia es indispensable, ni Eric es indispensable. Ninguno de nosotros de los que estamos aquí. Porque es Cristo quien edifica su iglesia. Así que, mi hermano, quitémonos de la mente que somos una iglesia pequeña. Si nos vamos 20, Dios puede proveer 30 si le place. Si no, como quiera, Él prometió edificar su iglesia. La Biblia nos manda a ir. Otra razón por la que no plantamos iglesia, hermanos, en Estados Unidos es porque pensamos que cuando plantamos iglesia nos estamos dividiendo. Otra razón es porque no desarrollamos líderes. Y llegó el momento para plantar iglesias, pero no tenemos líderes para enviar. O no hemos desarrollado otros pastores.
Otra razón es porque tenemos una visión, no, por una falta de visión bíblica de lo que es multiplicación. Y esa se conecta con la primera. Otra razón es porque vemos que una nueva plantación la vemos como una competencia para nuestra iglesia local. La vemos como que, oye, si plantamos una iglesia a 40 minutos de aquí, se nos pueden ir todos para allá y nos quedamos sin gente. No, mi hermano. Estamos avanzando el evangelio de Cristo, estamos avanzando el reino. Y esta que es muy triste, hermano, es porque muchas personas y muchos líderes ven sus iglesias locales, que no son de ellos, es de Cristo, como una empresa familiar. Como una empresa familiar. Y esto es muy triste, hermano. Ahora, ¿por qué debemos plantar iglesias? Ya vimos qué es plantación de iglesia. Vimos por qué no se plantan iglesias. Ahora veamos por qué debemos plantar iglesias. Primero, hermanos, porque la mies sigue siendo mucho y los obreros siguen siendo pocos. Hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos plantar iglesias, hermanos. Necesitamos alcanzar las comunidades. Necesitamos plantar en Tampa, como decía en el sermón. Necesitamos plantar en Surface. Necesitamos hasta donde Dios nos dé la fuerza y los recursos para hacerlo. Primero, ¿verdad? Que sigue siendo la mies sigue siendo mucha. Segundo, porque es el método paulino. Fue el método que usaron los apóstoles para avanzar el evangelio. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el mundo conocido en ese entonces. Porque debemos cumplir la gran comisión, hermano. No es una opción. Ahora, hermano, miren estas estadísticas. En el 2019, según Lifeway, ellos hicieron un estudio y una estadística. Se plantaron 3,000 iglesias en Estados Unidos. ¿Y sabes cuántas se cerraron? 4,500. Saque los números. Negativo. Hermanos, antes de nosotros llegar a Miami, lloramos casi con un amigo que va a plantar en Miami. Fuimos a verificar un edificio y cuando fueron a buscar la información, el edificio se lo habían vendido a una empresa, una iglesia. Se lo habían vendido a una empresa porque habían cerrado. Dentro de esas 3,000, una de ellas fue esa iglesia. Y como vimos, solo el 4% de las iglesias en Estados Unidos plantan iglesias. Por eso debemos plantar iglesias. Porque también debemos plantar, hermanos, porque muchas iglesias de las que se están plantando no son sanas. No son bíblicas. También debemos plantar, hermanos, porque las comunidades y ciudades siguen creciendo. Los que viven en Spring Hill, en Surface Hill, en Tampa, hemos visto cómo ha habido un crecimiento significativo. Y la otra razón por la que debemos plantar, hermanos, es porque la iglesia, es la iglesia llevando el evangelio, la única que puede dar esperanza a una nación, a una ciudad o a una comunidad. Hermano, no estoy en contra. Podemos usar medios como llevar medicina, hacer de dentista. Eso es muy bueno, pero ese no es el fin. El fin es plantar una iglesia donde podamos discipular a otros. No estoy diciendo que eso sea malo, podemos usarlo como un medio, pero ese no es el fin. Porque es en la iglesia local, hermanos, donde los creyentes crecen. Piense cuando usted vino a Cristo. ¿Qué fue lo que más Dios ha usado para tu crecimiento espiritual? La iglesia local, hermano. Los pastores que están pastoreando en la iglesia local, hermanos que están en la iglesia local, la predicación del evangelio en la iglesia local. Es en la iglesia local, hermano. ¿Por qué debemos plantar? Porque es en la iglesia local donde se desarrollan otros líderes. Es la iglesia local la que desarrolla pastores y misioneros. Y esta es una estadística también que buscamos. Y es porque la iglesia establecida tiende a enfocarse exclusivamente en los que están y la nueva se enfoca en los que no están, en los no alcanzados de una comunidad. Y eso es relativo.
esta información relativa. Pero normalmente, hermano, nosotros si pensamos como iglesia, hace 2 años nos enfocábamos en los comienzos, en alcanzar, pero se nos va olvidando. Y la plantación de iglesia trae este espíritu a la iglesia local. De, oye, se nos pasaron 2 años, vamos a regresar otra vez, vamos a evangelizar, vamos a alcanzar a mis vecinos, levanta un espíritu misionero. No solo en la plantación, sino en la iglesia local también. Porque todo el mundo comienza a decir, oye, yo puedo ser parte, tal vez yo puedo ir un sábado allá, vamos a trabajar juntos las 2 iglesias. Nos animamos. Y es la que nos trae a la otra razón. Cuando plantamos iglesias se crea una cultura misionera y mantiene a la iglesia activa. Hermanos, cuando plantamos iglesias se crea una cultura misionera y se mantiene la iglesia activa. La plantación de iglesia, hermanos, fortalece y reenergiza la iglesia local. Ahora, ¿cuál es el rol de la iglesia local en la plantación? ¿Quién debe plantar nuevas iglesias? Hermanos, tristemente, y yo he visto mucho y he escuchado muchos fracasos de plantadores porque no han sido enviados de una iglesia local. Los han enviado de seminarios, se han enviado ellos y han sufrido grandes consecuencias. Porque es la iglesia responsable de plantar nuevas iglesias. No son ministerios para eclesiásticos, no son instituciones, no son los seminarios. Y no estoy diciendo, hermano, que los seminarios sean buenos o malos. El que tenga la oportunidad de ir a un seminario, vaya. Pero el seminario no es el responsable de enviar a plantadores. Es la iglesia local. Es la iglesia local la responsable de ir y hacer discípulos, bautizarlos y ser testigo de la obra de Cristo. Es la iglesia local, hermano, la responsable de desarrollar pastores, líderes y misioneros, no los seminarios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? En 2 Timoteo 2, 1 y 2. Esfuérzate en la gracia que está en Cristo. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos, encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. No le dijo en seminario, no le dijo a un ministerio para eclesiásticos, no. Se lo dijo a un pastor de una iglesia local, Timoteo. Y Timoteo era el pastor, junto a los otros pastores que tenía, de desarrollar a otros hombres para que fueran a la obra del ministerio o para que se quedaran en la iglesia local. Así que, hermano, es la iglesia la responsable de enviar. Iglesias plantan iglesias. No podemos decir que somos una iglesia bíblica, hermano, y no plantar nuevas iglesias. Si decimos que de verdad somos bíblicos, eso se debe reflejar en plantación de iglesias. Si no, debemos de evaluar nuestra doctrina y teología como iglesia. De verdad, hermano. Iglesias saludables se multiplican. Clint Clinton, que es el autor de este libro, que se lo recomiendo, el Umbrales de Plantación, dijo: iglesias hacen discípulos y discípulos hacen iglesias. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los aspectos prácticos de plantación de iglesias? Ahorita hablábamos de que necesitamos, que cuando nos dicen para plantar la iglesia solo pensamos en recursos, pensamos en dinero, pensamos en edificios, pensamos en muchas cosas que posiblemente no tengamos ahora mismo nosotros. Pero, ¿qué se necesita realmente para plantar? ¿Qué la Biblia nos dice que necesitamos para plantar una nueva iglesia? ¿Ha sido redimido tener el Espíritu Santo? Aquí están, mi hermano. 4 cosas necesitamos para plantar. Solo estas 4 cosas necesitamos para plantar, hermano. En primer lugar, el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, hermano,
Si no tenemos el Espíritu Santo cuando vamos a plantar, nada va a pasar. Necesitamos orar al Espíritu Santo para que el Señor nos ayude, nos dirija, abra los corazones. Pero también necesitamos los sembradores, que son los plantadores y el equipo plantador. Necesitamos también la semilla, que es el Evangelio, la palabra de Dios. Y lo último que necesitamos es la tierra, que son los perdidos. Ya con eso, hermano, hasta en la casa de Eliasar podemos ir a plantar la iglesia. Como dice Pablo, debajo de una mata de mango. Porque el crecimiento, hermano, lo da Dios. Nosotros somos colaboradores solamente. Solo necesitamos estas 4 cosas. Claro que si Dios permite y se da un edificio, gloria a Dios. Si Dios permite y hay buenas facilidades, gloria a Dios. Pero eso no puede impedir la plantación de una nueva iglesia. La plantación de nuevas iglesias, hermano. Si no, pregúntele a Pablo o a los de Hechos, que se reunían en casas. Hermanos, quitémonos todas estas ideas del mundo de que necesitamos una gran estructura, tener todos los muñequitos ordenados. No, hermano. Solo necesitamos el poder del Espíritu Santo, los sembradores, la semilla del Evangelio y la tierra. Lo demás se encarga el Señor. Nada más, hermano. Pero unos principios prácticos, hermano, y quiero aclarar, estos principios prácticos, hermano, pueden variar, depende del contexto. O sea, estos principios no es como una regla, no es una fórmula, pero son principios que donde sea, en China, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Japón, en donde sea, se pueden seguir. Claro, los métodos van a ser de diferentes maneras. Por ejemplo, si vamos al Amazonas, no es lo mismo que plantar una iglesia en Spring Hill. Si vamos a... ¿Qué otro lugar, Nico, que es bastante diferente allá que nos puedas decir? ¿En el Amazonas? No, en otro lugar. China. África, en cualquier lugar. Ajá. Pero en todos vamos a tener, Ajá. vamos a tener que orar y en todos vamos a tener que... Ajá. Entonces, hermano, esto puede variar en la manera en que lo hacemos, pero sí deben de estar estos principios. Número 1, hermano, debemos orar. Orar. Pedirle al Señor que nos dirija, que confirme, que llame, que abra puertas, que fertilice el terreno donde vamos a ir, que Él guarde nuestros corazones, que provea personas, que provea los recursos que necesitemos para alcanzar la comunidad. Necesitamos orar. Esa es la primera cosa que debemos hacer, hermano. Orar. Número 2. Necesitamos identificar hombres llamados a plantar. Hermano, la plantación es un trabajo duro. Es un trabajo que requiere sacrificio, requiere esfuerzo y no todo el mundo está capacitado para eso. Entonces necesitamos identificar a hombres que realmente han sido llamados a plantar. Y eso se ve, hermano. Tú sabes. Si hay alguien que dice que quiere ir a plantar, pero no está comprometido en la iglesia local, pero su personalidad hay que irle empujándolo en vez de irle a empujar a los demás. Timoteo 3, 1 Timoteo 3, Tito, vemos el carácter que debe tener esa persona. Pero adicional a ese carácter, creo que debe tener varias características para plantar una nueva iglesia. Entonces debemos, los pastores, la iglesia, identificar a esos hombres. Segundo, hermano, capacitar a esos hombres. No puede llegar alguien y decir aquí hoy, oye, mañana yo quiero plantar, me voy en 2 semanas o 3, sin pasar un proceso de capacitación, sin pasar un proceso de mentoría con los pastores. Entonces necesitamos, hermanos, capacitar a esos hombres.
también necesitamos levantar un equipo plantador. Y yo quiero aclarar aquí, hermano, porque cuando decimos un equipo plantador, eso suena como muy especial. Uy, tengo que predicar, tengo que ser un teólogo para ir al equipo plantador. No, hermano. Lo que necesitas es tener claridad del evangelio. Lo que necesitas es conocer el evangelio y ser convertido. Eso es lo que necesitas. Lo demás en el proceso se puede enseñar. Un equipo plantador, hermano, son un grupo de personas redimidas por Cristo que quiere ir a alcanzar a otros y discipular a otros en otra ciudad. Sencillo. Un equipo plantador somos un grupo de colaboradores. No hay nada especial en eso, hermano. No hay nada especial en que decir, oye, mañana yo soy parte del equipo plantador de la iglesia Spring Hill. Tú eres un miembro más como en Palabra Vida. O sea, no se asuste con este tema del equipo plantador. Solo somos un grupo de colaboradores juntos trabajando para la gloria del Señor. Tercero, hermano, necesitamos identificar el lugar, orar, que Dios nos dirija, hacer un estudio demográfico. ¿Cuántos latinos hay? ¿Cuánta criminalidad hay? ¿Cómo está la salud espiritual de ese pueblo? Por ejemplo, Spring Hill, el 88% no creen nada del evangelio. Y son evangélicos protestantes. A ver el otro 12% de qué son. Así que tenemos que hacer un estudio demográfico. Tenemos que ver si hay mucha criminalidad. O sea, todas esas cosas considerarlas. Y con ese plan, con esos estudios también necesitamos desarrollar un plan estratégico. O sea, no podemos salir sin un plan. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestros valores principales como iglesia? ¿Qué estrategias vamos a usar para alcanzar la comunidad? O sea, mi hermano, necesitamos hacer un plan, conocer la ciudad. Si hay muchos puertorriqueños, si hay muchos cubanos, si hay muchos colombianos. O sea, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, hermano. Hay que saber el contexto. Plantar iglesias es hacer misiones, hermano. Es misiones. ¿Usted quiere hacer misión? Planta iglesias. Eso es la misión bíblica. Eso realmente es misiones. Entonces tenemos que contextualizarnos. Si vamos a la China a plantar una iglesia, hay que hacer lo mismo. El idioma. Son muchas cosas, hermano. Entonces debemos desarrollar un plan, una línea de tiempo. Y claro, hermano, cuando desarrollamos un plan, eso no es una camisa de fuerza. Nosotros tenemos un plan de 6 meses, si Dios permite. Pero Dios puede cambiar eso y en vez de 6 meses ser 1 año, 2 años. Es que no sabemos, pero hay que ser diligente, tomar un camino, ir trabajando en etapas, ir apuntando a algo. Y lo demás, hermano, dejárselo al Señor. O sea, no es una camisa de fuerza el plan. Mañana posiblemente Dios diga, no, tienen que esperar 1 año. Y está bien. El Señor es el que manda. Pero hay que trabajar, hay que ser diligente. No podemos sentarnos en casa y decir, oye, vamos a plantar en 6 meses, pero vamos a plantar en enero, en noviembre empiezo a trabajar. No, hermano. Debemos ir a hacer relaciones, conocer otros pastores en el área, conocer los no creyentes, hacer una actividad para darte a conocer. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, puedes ir a donde Diego trabajaba, lugares que son voluntarios, unirte a ellos, ir una vez por semana a darte a conocer. Puedes ir a la escuela de los niños. ¿Cuántos latinos hay en esta escuela? Puedes dar clases de inglés para atraer a la comunidad. O sea, son estrategias, hermano, son cosas que podemos usar, medios que podemos usar para alcanzar la comunidad y darnos a conocer y que Dios abra un puente para predicar el evangelio. Entonces, hermanos, después que tengamos todo eso, hayamos orado, hayamos identificado el lugar, tengamos el equipo plantador, plantar. Después de plantar, pastorear esa iglesia y finalmente repetirlo. Nada más, hermano. Y volver y hacer lo mismo y repetirlo. Hermanos, para concluir, que el tiempo ha avanzado, la plantación de iglesia, hermanos, no es algo que podemos ignorar. Hermanos, es algo que tenemos que hacer para llevar el evangelio a otras ciudades.
Si decimos que somos iglesias bíblicas y que somos calvinistas 5 puntos, hermano, necesitamos reflexionar y seguir cumpliendo la gran comisión por medio de la plantación de iglesia. Tim Keller, hablando sobre plantación de iglesia, dice estas palabras: ninguna otra cosa, sean cruzadas, programas evangelísticos, ministerios para eclesiásticos, megas iglesias crecientes, consultores congregacionales, procesos de renovación eclesiásticos, puede tener un impacto consistente como el extensivo inicio de nuevas iglesias. Hermanos, la mejor estrategia para hacer misiones, no estoy diciendo que es la única, pueden haber otros medios que podamos usar, pero la misión, si queremos hacer misiones, nuestra meta debe ser plantar iglesias. Si vamos a hacer una misión, hermano, y el fin no es plantar una iglesia, estamos perdiendo el tiempo. O sea, estamos perdiendo recursos, porque es que al final, si vidas se salvan ahí, ¿qué vamos a hacer con ellas, hermano? O sea, si no hay una iglesia que la alimente. O sea, piense, vamos a Colombia, con Cruz, voy yo, van varios, van los pastores, y vamos al Amazonas y se convierten 20, y se convirtieron, y gloria a Dios por eso, pero nos fuimos. ¿Qué hicimos? Entonces ahí tenemos que empezar un plan, tal vez desarrollar un líder dentro de ellos para que se haga una iglesia. Pero si nuestra misión es solo ir, alimentar barriguitas, dar medicina, y nuestra misión no es establecer una iglesia, hermano, estamos trabajando, no sé, no me atrevería a decir que en vano, pero deberíamos enfocarnos en que esa misión tal vez va a tomar tiempo, no va a ser de inmediato, pero debemos ir ahí. Mira, hermanos, cuando nosotros estábamos en Miami, llegó un misionero porque su hija de Santo Domingo llegó, un americano que hablaba español. Su hija tenía una condición y llegó a Miami a ser tratada. Y llegó a la iglesia de PRC. Y comenzamos a hablar de misiones, de todo lo que estaba haciendo. Y al final le dije, y le pregunté, ¿y estás conectado con una iglesia local? Ni se congregaba. Ni se congregaba. Trabajando con jóvenes. Entonces yo le dije, ¿estás pensando conectar todo esto a una iglesia, a plantar una iglesia? Me dijo, no, por ahora no. Y yo me quedé pensando como que, wow, no sé a dónde va a parar esto. Pero hermanos, nuestro enfoque debe ser en que plantemos otra iglesia. Y eso va a lucir de diferentes maneras en China, en Estados Unidos. O sea, todo va a lucir diferente, pero debe ser eso. Porque una iglesia es un grupo de creyentes reunidos con un pastor establecido para crecer y discipularse unos a otros. Nada más. Tal vez nosotros cantamos con guitarra, con piano, con batería. En China se canta. No, porque no pueden por la persecución. Pero siguen siendo iglesia. Así que, mi hermano, reflexionemos en eso. Algunas preguntas, hermanos, que tengo para reflexionar. ¿Has considerado servir la plantación de iglesia con tus dones y talentos? Y aclaro, no solo te estoy diciendo, hermano, que te tienes que ir. No solo te estoy diciendo que te tienes que ir. Puedes quedarte cubriendo a los que se van. Puedes quedarte a lo mejor haciendo el trabajo que hace Alex. Puedes quedarte tal vez atendiendo la bienvenida de Andrés. Puedes quedarte cubriendo cualquier área de las que se vayan. Puedes ser parte de plantación de iglesia. Y cuando hablo plantación de iglesia, hermano, hablo de seguir plantando en un futuro, no solo Spring Hill. Es desarrollando hombres aquí, trabajando fuerte aquí, no solo yéndote. ¿Cómo has pensado colaborar en este proceso? ¿Cómo has pensado poner tus dones, tus recursos, tus talentos a la disposición de la plantación de nuevas iglesias? Hermanos,
a los que se quieren ir o los que están considerando ir. ¿Realmente estás dispuesto a dejar tus comodidades y sacrificarte por el avance del evangelio en otro lugar? ¿Estás dispuesto a dar la milla extra? Hermano, la plantación de iglesia es serio. Esto es algo serio, mi hermano. Esto no se puede tomar a la ligera. Pero hermanos, a la vez te digo, vale la pena. El trabajo no es en vano. Y hay recompensa eterna para los que van a servir tanto yéndose como quedándose. Hermanos, esto es algo de nosotros como iglesia. No es que ya nos vamos y nos van a dejar allá en Spring Hill y que resuelva aquí Dani y los que se van con él. No. Esto es un trabajo juntos. La plantación de iglesia no se trata solo de Spring Hill, se trata de toda la iglesia local. Por tanto, hermanos, consideremos avanzar el reino con los dones, talentos o recursos que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, Dios les bendiga.